no lo amamos. Escuche lo que le estoy diciendo. Son tiempos en los que Dios quiere que lo amemos sobre todas las cosas. Amén. Y bueno, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios por que nos permite estar en esta tarde aquí. Y vamos a meditar en su palabra. Recordemos que es importante meditar y estar juntos, porque esa es una gran bendición. Amén. Como usted no tiene idea, es una bendición estar juntos. No sé si mañana lo hagamos, pero mientras podamos lo vamos a seguir haciendo para la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, yo le invito a que abra su Biblia y en Hechos número 4 estamos hablando acerca de la obediencia que le debemos, claro, a Dios, y esta obediencia tiene que ver con algunos aspectos en nuestra vida, ¿sí? Recordemos que es el resultado del amor y de la fe que le profesamos a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedamos en Hechos, estamos meditando donde es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Amén, aleluya. Bueno, entonces vamos a vamos a leer desde el verso 14, amén. Ya leímos esta parte, pero quisiera recordarla desde ahí y para continuar. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿qué? 40 años. Hasta ahí vamos a dejarle por el momento. Incline su rostro, vamos a orar. Padre eterno, Señor maravilloso, te bendecimos, Padre, te alabamos, Dios. En esta tarde venimos convenidos en tu nombre, Jesús, para pedirte como iglesia, Señor, que tú nos sigas hablando, Señor, a nuestros corazones. Creemos que esta palabra de poder, Señor, tiene, Señor, la verdad para que nuestras vidas cada día se mantengan, Señor, firmes, para que cada día, Señor, Padre, seamos librados, Señor, de todo engaño, Señor, y sobre todo, Padre, para que a través de esta palabra te glorifiquemos, Dios eterno, a través de nuestra obediencia. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú guiándonos, Padre. Guíanos a través del poder de tu Espíritu, Señor, para que esas verdades, Padre, estén, Señor, sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia, Señor. Y Padre, aquí estoy como ese vaso que me has escogido para que, Señor, sea portadora de esta enseñanza. Oro en el nombre de Jesús, Padre, para que tú, Señor, Padre, me uses con el poder de lo alto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, hemos estado hablando de la obediencia y dentro de lo que hemos estado hablando es importante recordarles, mis amados, que Pedro y Juan habían sido llevados
presos a la cárcel, ¿verdad? Porque Dios los usó poderosamente a través de una sanidad, ¿no?, que se realizó en un hombre que tenía más de 40 años, que estaba en el pórtico de Salomón. Bueno, mis amados, sabemos bien que Sanedrín estuvo ahí y los estuvieron juzgando. Ellos daban fe en el verso 14, ¿sí? Eran testigos del poder de Dios, ¿sí? Usted se da cuenta que ellos no podían ir en contra de lo que se había hecho en este hombre, este milagro. Reconocían que pues sí, había un milagro, una sanidad, pero la semana pasada les decía en el verso 15, ellos entonces les ordenaron que saliesen de concilio y conferenciaban ¿qué? Entre sí, ¿sí? Ellos no lo podían negar, pero había una corrupción en sus corazones, ¿verdad? Y era bien obvio, bien claro, ¿sí? Ellos reconocían un milagro, un gran milagro que había sucedido, pero una de las cosas que ellos tenían es que rehusaban someterse a Dios. Preferían estar en sus doctrinas, en su religión, en sus rituales, antes que someterse a Dios. Mis amados, nosotros como cristianos debemos tener cuidado de esto. No, muchas veces no negamos el poder de Dios y todo, ¿verdad? Lo que Dios hace, pero con nuestras actitudes a veces no nos estamos sometiendo a Dios. Ayer en la tarde le hablaba a una persona y le decía que la autoridad la tiene la Biblia. Nosotros tenemos que someternos a esta autoridad, tenemos que obedecerla. Los pastores estamos sujetos a esta autoridad. Amén. No hay otra autoridad más que Dios a través de esta palabra, y nuestro deber es enseñársela y no esconderle nada, no esconderles las verdades, mis amados, sino antes mostrárselas. Y estamos en un tiempo, mis amados, en que muchos de nosotros pudiéramos decir que estamos obedeciendo a Dios, pero la realidad es que no lo estamos haciendo. Dios no quiere el 50, 60, 70, Él quiere todo de nuestro corazón, toda la obediencia, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos bien que había una corrupción en sus corazones, y bueno, ellos estaban diciendo que qué iban a hacer con ellos, porque había una señal manifiesta y todos la podían mirar, ¿verdad? Ellos no podían negar esta sanidad, este milagro, pero algo tremendo, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. La semana pasada les comenté esto. Ellos de algún modo tenían la manera para poder amenazarlos, ¿verdad? E incluso yo creo que todos conocemos que es una amenaza, ¿verdad? Te voy a dejar porque sigues en esa religión, porque tú sigues con tus pastores. Bueno, a nosotros nos echan mucho a fin de cuentas, porque ellos son los que te lavan el cerebro, porque ellos son los que te están diciendo que me dejes. No, mis amados, la palabra nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Amén. Y es aquí donde las amenazas, recordemos que ellos habían sido, estaba ahí los sumos sacerdotes, ellos habían tenido que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las amenazas pues eran de muerte, ¿no? Eran de muerte en contra de Juan y Pedro, ¿verdad? ¿Por causa de qué? De hablar de Cristo y manifestarse el poder de Dios sanando a un paralítico, a una persona que estaba enferma. Le pregunto a usted, la palabra del Señor nos dice que ellos habían hecho un bien, ¿verdad? ¿No es así? Mis amados, quiero que estén conscientes. Usted, entre más haga bien, no espere el aplauso del mundo, ni de la familia,
ni que lo quieran, ¿eh? ¿Me está escuchando? Ellos habían hecho un bien. Usted puede mirar en las escrituras y bueno, eso es cierto, que una persona sane, bendito sea Dios, ¿verdad? No había nada malo, pero ellos estaban siendo llevados por un bien que hicieron a una persona. Por eso estaban allí en la cárcel. Entonces, nosotros a veces, fíjese, esto se lo he dicho desde la semana pasada, esto va en crecimiento, nuestra obediencia va en crecimiento. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta para llegar a este punto de obedecer a Dios antes que los hombres, ¿verdad? Cuando estemos o cuando se esté ante una autoridad gubernamental, pudiéramos decirlo. Si no obedecemos en nuestras casas, ¿podremos hacer esto? No, ¿por qué, Leti? Tú dijiste algo. Tú sabes que la presión tiene que ver con amenaza, ¿verdad? La amenaza es una presión para que tú en un momento niegues tu fe, y al negar tu fe no obedeces, ¿verdad? Es ahí cuando cedes a lo que el gobierno, el mundo, es cuando ahí se cede, ¿no? A lo que el mundo, el gobierno o las autoridades te dicen. Una de las cosas que ellos pretendían es que no se divulgara, o sea, no se anunciara ese evangelio de poder, ¿no? Porque no, el reino de Dios, bueno, este evangelio no consiste nada más en palabras, ¿no? Es en poder. Mire, quiero hacer un paréntesis. Amada iglesia, este evangelio es de poder. ¿Por qué tememos? Mire, escuche bien. Hoy en día yo me encuentro con mucha gente y tiene un miedo a la enfermedad. Somos prudentes, sí somos prudentes. Pero si hay una fiesta, sí se van, aún cristianos, pero no vienen a la iglesia. Porque pues allá los hermanitos a lo mejor me pueden contagiar. Si usted no es su caso, pues como dicen, no se ponga el saco, ¿verdad? Dios nos cuida, es cierto. Aquí no se trata si nos enfermamos o no nos enfermamos, hacemos lo que nos corresponde, pero uno de los serios problemas es que la iglesia no está preparada para, escuche bien, para morir. Por ahí viene el miedo, ¿no? Cuando alguien le tiene miedo a la muerte, es que no está preparado. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver en este capítulo es que estos hombres, o sea el Sanedrín, no querían más que se divulgara este evangelio, ¿sí? Ante el pueblo, ¿sí? Y sobre todo, recordemos que no le hablaran a ninguna persona en el nombre de Jesús. No temamos. En el nombre de Jesús hay poder y hay victoria. Amén. Al único que le debemos temer es a Dios. Amén. No somos inmunes, pero preferimos estar hablando del evangelio, y si en el camino el Señor nos recoge, pues 1000 veces estar trabajando, ¿no? Amén. Y bueno, ya vemos que, y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, que ni en ninguna manera
ninguna forma. ¿Sí? Los intimaron quiere decir que querían que ellos tuvieran miedo. Claro, todo tenía que ver con las amenazas y esto era con palabras y algunas cosas que la Biblia no menciona, pero es obvio. Recordemos que la iglesia de los primeros días fue una iglesia muy valiente, una iglesia llena del poder de Dios y que muchos de ellos fueron mártires. Ustedes saben que muchos de ellos fueron comidos por los leones, ¿verdad? He estado leyendo algunas historias de algunas mujeres mártires. Escuche bien, mujeres, que una que me impresionó es una que le pusieron, su hijo se desmayó cuando la iban a… Ustedes saben que eran crueles, ¿verdad? O las quemaban o las decapitaban ahí, era un espectáculo, ¿verdad? Pero dice que le clavaron la lengua porque estaban cansados ellos de que ella alabara a Dios y le clavaron un clavo para que no alabara a Dios. ¿Y nosotros? Me impresionó ese testimonio y dice que su hijo lo vio, fue un gran predicador, que cuando iban a ejecutar a su madre, él se desmayó, no vio cómo la ejecutaron, pero algo quedó marcado en su vida, el valor que ella tuvo de no negar a Cristo. Ese es un extremo. Escuche bien, mis amados. Aquí estos hombres estaban intimando a Juan y a Pedro. Y nosotros nos damos cuenta que ellos responden en el verso 19, más Pedro y Juan respondieron. Diciéndolo, juzgad, aquí es donde nos quedamos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obvio fueron llevados ahí para ser juzgados si eran inocentes o eran culpables. Y Pedro, recordemos que estaba lleno del Espíritu Santo. Él les anunció el mensaje, ¿sí? Completamente, sin ningún temor, pero les dice, está bien, estamos aquí, pero juzguen ustedes. Juzguen. El juzgar tenía que ver con que, a ver, qué malo he hecho ante lo que Dios dice, ¿verdad? Si soy culpable, adelante, pero si soy inocente, pues también, ¿verdad? Aquí dice, juzgad si es justo. Si es ¿qué? Justo. ¿Cuántos saben bien que las personas que están en autoridad deben juzgar justamente? Y cuando estoy hablando justamente tiene que ver con rectitud, ¿verdad? Con lo recto. La balanza no se hace para mí o para usted, es lo que Dios dice, ¿verdad? Dentro del gobierno hay leyes, ¿no? Hoy hay leyes que van en contra de lo que la palabra de Dios establece. Han cambiado las leyes, hoy aprueban el pecado. Pero lo justo es lo que la palabra de Dios dice. Y a cada quien le dan su pago. Hoy se defiende al criminal y al inocente. ¿Qué pasa con el inocente? No se le hace justicia, ¿verdad? ¿Y qué pudiéramos decir? Por eso Pedro está diciendo, juzgan ustedes si es justo delante de quién. De Dios. Bueno, voy a hacer un paréntesis. ¿Ustedes creen que Dios ha puesto los jueces en la tierra? Sí. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Amén. Y ellos tienen una facultad que Dios les ha delegado, ¿no? Amén. De juzgar cualquier situación y darle a cada quien
lo que merece, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que cualquier juez, cualquier autoridad que juzgue lo está haciendo delante de Dios, aunque las personas ignoren a Dios. Amén. Pedro le está diciendo, y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, ¿qué les habían pedido que hicieran? A ver, que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿No es así? Eso habían pedido. Y Pedro y Juan tuvieron miedo y dijeron, ustedes quieren que los obedezcamos antes que a Dios. Bueno, ahí voy. Yo le he dicho al Señor que yo tengo que hablar con la verdad. Amén. Pecado es pecado. Amén. Y nosotros no vamos a callar de hablar que Dios reprueba la homosexualidad, que Dios reprueba todo lo que es el bestialismo, que Dios reprueba todo pecado inmoral, así como toda injusticia. Escuchen, no me da miedo. Si muero, muero hablando la verdad. ¿Me está escuchando? Lo he dicho mucho desde este púlpito, ¿por qué voy a callar? Pero si usted estuviera en mi lugar y lo amenazan, muchos de ustedes, ¿quién sabe qué harían? Amada iglesia, hoy en día se están prohibiendo muchas cosas, no nada más en nuestra nación, sino alrededor del mundo. No quieren que esta verdad se predique. Nosotros tenemos que hablar esta verdad y enseñarla en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. No importando lo que las personas digan, lo que las leyes digan, lo que las autoridades digan, ¿me está escuchando? Dios nos enseña que nosotros debemos vivir justamente, rectamente y obrar en justicia. Amén. No podemos condenar al justo, porque eso es terrible, ¿verdad? Ni tampoco estar a favor del injusto, porque esto es abominable delante de los ojos de Dios. Nuestras leyes están cambiando, pero las leyes de Dios no han cambiado. Las leyes de Dios permanecen hasta el día de hoy. Y escuche lo que le voy a decir. Este fue un inicio de un hombre que muere crucificado, lo pusieron de cabeza, por causa de predicar este nombre, por causa de enseñar este nombre, el nombre de Jesús, donde hay toda verdad y donde hay toda autoridad. Usted recordará al inicio un Pedro que tuvo temor y negó a Jesús, pero que luego este Pedro, ¿qué hace? Se arrepiente, porque salió y lloró amargamente, ¿verdad? Por haber negado a Jesús. Este hombre de carácter muy fuerte, pero a la vez miedoso, temeroso, hoy con valentía, sí, bueno, en este capítulo, con valentía, él está dando testimonio de Jesús. Amén. Amada iglesia, nosotros no podemos estar escondidos, teniendo temor de tantas cosas. Mire, le voy a decir algo. Está habiendo una actividad demoníaca terrible. ¿Por qué salto de esto, mis amados?
Porque al enemigo le encanta que la iglesia sea miedosa, porque entonces no tiene fe y no va a obedecer. Y entonces empieza a operar, mis amados, de tal manera que ese miedo te paraliza y no deja que tú anuncies este evangelio y tú hagas tu servicio y tú hagas lo que Dios te ha pedido, no lo que yo te he pedido, sino lo que Dios te ha pedido, porque Dios te ha pedido algo, te ha dado dones y talentos. El domingo pasado les hablaba allí en la Rosa de Sarón y les decía que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero el último del dominio propio de que hablé es las emociones, ¿no? El dominio sobre nuestras emociones. Y yo les hablaba y les decía, hemos llegado a tener miedo, sí, pero el miedo no nos paraliza porque el gobierno está ahí, el gobierno del Espíritu Santo, y nos dice: no temas. Amén. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ahí está el Espíritu Santo para gobernar nuestras emociones, porque queremos salir corriendo. ¿Cuántos hemos querido salir corriendo? Y el Espíritu Santo dice: hey, ¿a dónde vas? Aquí estoy yo para ayudarte. Continúa, ¿no nos ha dicho que continuemos? ¿Usted cree que nuestro corazón no se ha llenado de tristeza muchas veces? ¿Usted cree que nuestro corazón no se ha llenado de dolor viendo a una iglesia que no quiere seguir adelante? Que parece que nada más unos cuantitos y el pastor y su servidora. Y queremos calarlos. Y digo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Usted cree que no duele? A lo mejor usted porque no está de este lado, pero duele. Y aún así le decimos: Señor, ayúdanos. Y el Espíritu Santo dice: continúa, no veas para allá, continúa. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué estamos de pie? ¿Por qué no hemos renunciado? ¿Por qué no hemos claudicado? ¿Por qué no nos hemos echado a correr? ¿Por qué no seguimos en el piso ahí tirados? Porque el Espíritu Santo nos ha dado poder para levantarnos, para gobernar nuestras emociones y para poder continuar en este camino que se hace cada día más estrecho. Amada iglesia, 2 hombres estaban ante un grupo de personas que no eran cualquier personas, eran gobernantes, sacerdotes y demás, amenazándoles por hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar del Señor. Y cuando estoy hablando de hablar del Señor, estoy hablando de que tenemos que decir la verdad tal y como es. Amén. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios antes que qué? ¿Desde dónde empieza esto? ¿Desde dónde, hermana Marisela? ¿Desde dónde empieza? Desde nuestra casa, hermana Margarita. ¿Sí? Desde ahí. Si no obedecemos desde ahí, pues las cosas se van a dificultar. ¿Dios nos ama? Mire, a lo mejor usted dirá: ay, esta pastora. Hoy en la mañana yo le decía: Señor, que nadie, así los visualizo, que nadie se pierda, Señor.
que puedan entender cada uno que tú les amas y que tú quieres una iglesia obediente a ti. Quítenos a nosotros. Es a Dios a quien usted se debe. Esto que estamos haciendo es nuestro trabajo, pero realmente usted se debe a Dios. Y usted tiene que hacer lo que Dios le pide, ¿verdad? Y bueno, nosotros nos damos cuenta aquí que Pedro y Juan les dijeron que si era justo delante de Dios obedecerlos a ellos antes que a Dios. Vuelvo a repetir, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios. ¿A quién? A Dios. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué cosas nos afectan las leyes que se han aprobado con respecto a lo que Dios nos dice? Bueno, voy a enfocarme. Los niños. ¿Cuántos saben bien que se han aprobado muchas leyes en contra de lo que Dios establece y eso afecta a los niños? Sandra, ¿estás por ahí? ¿Qué cosas nos afectan? Ponte un micrófono por ahí. En que no vamos a poder educarlos conforme a la palabra de Dios. Ellos van a ir en contra en cuestión de su sexualidad y en cuestión de la disciplina, que ellos puedan tener el derecho de poder no obedecer a los padres que los disciplinen. Va a ser un exceso el que nosotros disciplinemos conforme a la palabra. ¿Y tú qué has decidido como hija de Dios? Yo obedecer a Dios antes que a cualquier otra cosa. ¿Has tenido algunas, tus niños, ¿verdad? Rechazos en la escuela? Siempre. ¿Por obedecer qué? Por obedecer a la palabra del Señor. Por obedecer a la palabra del Señor. Y escuche, Sandra tiene niños muy inteligentes. Tenemos a Angie, que es una niña muy inteligente. ¿Y a quién quieres obedecer, Angie? ¿A Dios? Ella quiere obedecer a Dios. Cuando venimos nuevamente a la iglesia, estaba muy feliz, porque nuevamente nos reunimos. Bueno, la pongo a Angie porque es de la más chiquita de Sandra. Pero escucha, son cosas que ya están. Va a llegar el tiempo en que si se predica o se dice o se enseña en el nombre de Jesús, ¿me está escuchando? Amada iglesia, nadie va a soportar lo que viene si no se mantiene en el Señor. Y claro, yo sé que no vamos a pasar la gran tribulación, pero sí estamos pellizcando algunas cosas para que la iglesia se purifique. El sufrimiento purifica. Estoy llegando a este punto porque algunas cosas ya empezaron a suceder y a través de las leyes gubernamentales en otros países. Y yo no sé más adelante aquí, pero yo creo que nosotros debemos estar preparados. Amén. Aleluya. Pero no tema, Dios está con nosotros. Amén. Usted sabe que habían cosas muy difíciles, pero el poder de Dios se manifestó tremendamente. Así como había persecución, pobreza,
había un poder del Espíritu Santo en la iglesia tremendo. Así que sigamos adelante. ¿Y qué dicen Pedro y Juan? Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, ellos no originaron el mensaje, ¿verdad? Ellos solamente eran portadores de ese mensaje. Sabemos bien que ellos tenían que estar hablando de lo que habían visto y oído. Habían estado con Jesús, ¿verdad? Les había sido encomendada una comisión. Ellos no originaron el mensaje, solamente lo estaban transmitiendo, solamente eran portadores. Nosotros somos testigos del poder de Dios, ¿verdad? Hemos visto y hemos oído, igual que ellos. Porque yo, escuché bien, personalmente he visto el poder de Dios operando en mi vida y en la vida de mucha gente. Y he oído esta palabra de Dios hablando a mi vida y hablándole a la iglesia. Cosas que se han cumplido y que están por cumplirse. Amén. Aleluya. Entonces, ellos no habían originado el mensaje, solamente eran portadores del mensaje, lo estaban transmitiendo. Y es aquí, mis amados, donde nosotros tenemos, ellos eligieron, ¿saben qué? Nosotros vamos a obedecer, Pedro y Juan, a Dios antes que a los hombres, porque no podemos callar de lo que hemos visto y oído. Aleluya. Amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros queremos prepararnos para cualquier cosa? Amén, aleluya. Aleluya. Bueno, mire, mi amado, a veces yo puedo mirar en estas partes de las escrituras algunos aspectos difíciles de las personas que pasaron, ¿verdad? Una de las cosas que he estado mirando es que muchos de aquí tienen muchos problemas de enfermedad, familiares, de muchas formas tienen problemas. Yo creo que Dios quiere algo con nuestras vidas. Amén. Y solamente confiemos en Él. Aleluya. Bueno, el Señor viene pronto y debemos gozarnos y alegrarnos. Vale la pena, vale la pena. Amén, aleluya. Vale la pena seguir a Jesús. Nuestro Señor viene, nuestro amo viene, el dueño de nuestra vida viene ya por nosotros. Y esto me anima, mis amados. No importa lo que hemos pasado ni lo que venga, nuestro Señor viene ya por nosotros. Y esto alienta nuestro corazón, esto alienta nuestra vida. Aleluya. Bueno, el verso 21, que dice ahí, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban ¿a quién? A Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿qué? De 40 años. Bueno, nuevamente los amenazaron. Está bien, te vamos a dejar libre, pero recuerda que si sigues hablando en este nombre y sigues enseñando en este nombre, te podemos matar. Te vamos a dejar libre, pero debes tener presente las amenazas. Deseche todo lo que el enemigo dice, todo lo que el mundo dice. Amén.
Jesús mismo dijo que no debemos temer a quien puede matar el cuerpo, ¿verdad? No, debemos temer a quien puede mandar tu alma al infierno. A Él es a quien debemos temer. Amén. Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que los están amenazando una vez más, o sea, como dicen, les están leyendo la cartilla nuevamente para que no prediquen en el nombre de Jesús. Y luego, ¿qué hacen? Los sueltan, los dejan libres. Amada iglesia, ¿en quién confiaban ellos? ¿Se manifestó el Espíritu Santo en el momento en que ellos lo necesitaron? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo está en esta casa? Y que nos dice que sigamos adelante, que no temamos. Amada iglesia, sigamos hablando de Cristo. Y bueno, aquí dice que les soltaron no hallando ningún modo de castigarles, o sea, ninguna forma de poderles poner la mano sobre de ellos y castigarles. No lo pudieron hacer. Bueno, ¿quiénes eran testigos de quienes evitaron hasta un momento dado? Claro, no fue el pueblo, sino fue Dios. Pero aquí marca la Biblia por causa del pueblo, ¿verdad? Sí, le tuvieron cierto respeto las autoridades al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo estaba presente allí y se dio cuenta de lo que había sucedido con este hombre. Aquí la palabra nos dice, porque todos, ¿qué? Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bueno, ¿usted sabe que Pedro y Juan fueron más valientes por Jesús que nunca? Y el resultado fue que todos glorificaron a Dios. Amén. Lo contrario a la valentía, que es el miedo, que es la cobardía, ¿verdad? Aquí la palabra nos dice que ellos glorificaron a Dios. Bueno, fue glorificado Dios por todos, porque Dios les dio ese espíritu de valentía para enfrentar a estas autoridades, para no temer lo que les estaban diciendo. Miren, nosotros nos desmoronamos con unas pequeñas palabras, ya estamos por ahí. ¿Y dónde está esa valentía que Dios nos ha dado? ¿Dónde está? Ellos tuvieron valentía. Hace rato cantábamos ese último canto, como decía el último, te amo tanto, Cristo, ¿no? ¿Sí? A ver, el Señor va a decir, sí, tú me amas tanto, demuéstramelo. Porque es bien bonito decir te amo tanto, Cristo, te amo. Y a la hora de la hora, todos salen corriendo, ¿no? Esto tiene que ver con hechos, con valentía, ¿no? Y no podemos con una cosita, no vamos a poder con esto. Amada iglesia, Cristo viene. Y no viene por una iglesia cobarde, viene por una iglesia valiente, que se ha mantenido valiente. Y se lo vuelvo a repetir, no quiere decir que no hayamos tenido miedo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ha gobernado nuestras vidas y actuamos con valentía conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Aleluya. Y bueno, sabemos bien que en el verso 22
dice la palabra, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, era testigo. Bueno, vamos a entrar a esta parte de la escritura, y eso es lo que yo les estaba comentando ahorita de la valentía. De hecho, la iglesia pide confianza y valor. Leamos algún del verso 23 al verso 31. Dice, fíjese el resultado. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno. Después que sucedió esto, ¿a dónde se dirigen Pedro y Juan? ¿Se fueron corriendo a la casa, cada quien a su casa? Veamos lo que dice la palabra. No se fueron a sus casas, dice que vinieron a los suyos, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. A ver, ¿quiénes eran los suyos? La iglesia. Ellos no se fueron con las familias, ellos no se fueron a sus casas, no se fueron con sus vecinos, ellos se fueron con la iglesia. Amada iglesia, usted a lo mejor no entiende, la iglesia es de Cristo. Ellos se fueron con los suyos. Los suyos son su familia de la fe. Amén. Aquí es donde verdaderamente encontramos lo que necesitamos, porque está Dios, y no estoy hablando porque sea el pastor y su servidora, no, sino porque la iglesia es de Cristo. Amén. Ellos no se fueron a otro lado más que con los suyos, con la iglesia. La iglesia tiene un valor muy importantísimo. Y esto tiene que ver con usted. Esto tiene que ver con nuestros hermanos en la fe, con el verdadero remanente, no con aquellos que se dicen ser y no lo son porque andan en el mundo, ¿sí? La iglesia de Cristo son los suyos.
su familia. Después que los metieron a la cárcel, después que los amenazaron, después que fueron juzgados, y bueno, claro, dieron testimonio con valentía, y que los pusieron con libertad, ellos fueron con la iglesia. Amén. ¿De qué habla esto? De que Pedro y Juan hayan ido con los suyos. ¿De qué habla? A ver, por Edocracia. Le pregunto a usted, ¿de qué habla que haya ido Pedro y Juan con los suyos? Sí, es cierto, su familia de la fe, la iglesia, pero habla del amor. Escuche bien, del amor que ellos se profesaban. Cuando tú amas tienes confianza, ¿no? Cuando tú amas descargas todas tus penas con tus hermanos, ¿no? Todos tus problemas, ¿no? Amén. ¿Qué recibes ahí cuando tú descargas algún problema con tu hermano? Pregunto, Janet. Es la comprensión y el amor de mis hermanos. La comprensión y el amor de mis hermanos. Hilda. Otra vez, es que están como… El apoyo. El apoyo. ¿Y dijiste esta otra cosa? La fortaleza. La fortaleza. Memo. Se da a conocer los problemas a la iglesia con el objeto de que nos apoyen en oración. Amén. Dani. Pues un consejo, una palabra de apoyo, nosotros les hablamos de nuestros problemas y ellos nos dan un consejo, qué podemos hacer ante ese problema. Ante ese problema. Bueno. A ver, espera. Aquí estás. Déjame hacerme para acá, para que no suene. Cuando nosotros pedimos ayuda porque necesitamos la ayuda de la iglesia, que es la iglesia del Señor, es porque nos sentimos resguardados, porque es la iglesia de Cristo, entonces pedimos ayuda en oración, porque la necesitamos, porque todos somos uno en Cristo. Amén, aleluya. ¿Usted está escuchando? A ver, Conchis. Casi les estoy preguntando a todos para que valoren. Pues es el amor de hermanos en Cristo. Siempre que tenemos un problema nos apoyamos los unos a los otros porque dice la palabra que estaban unánimes en amor. Entonces nosotros estamos así. La iglesia es nuestro refugio, es nuestro resguardo. Los hermanos son nuestros hermanos en Cristo, entonces sentimos ese apoyo. Por eso nos refugiamos en ellos y le damos gracias a Dios porque con ellos suple Dios todo lo que nosotros necesitamos. Amén, aleluya. Amén. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Hermana Eloisa. Pues solamente que cuando tenemos problemas, necesidades, en lugar de comentar con nuestra familia que aún ni conoce al Señor, no sentimos ningún apoyo, ninguna confianza. En cambio, si que platicamos a los hermanos que pues son nuestro apoyo, son nuestra confianza, ¿verdad? Porque sabemos que ellos, en lugar de andar diciendo, fíjense que la hermana tiene este problema o tienes otro problema, nos van a apoyar en oración, Amén, van a orar a aleluya. Dios y el Señor va a suplir nuestras necesidades, va a responder a la oración de su pueblo. Es lo que yo puedo decir. Amén, aleluya. Tú, Anaí, ¿qué puedes decir? Pues cuando nosotros tenemos una necesidad es simplemente el hecho de hablarlo con alguien que te entiende y que no te va a dar un consejo conforme a sus emociones, sino conforme la palabra de Dios, o que te va a centrar, a lo mejor no es exactamente lo que quieras escuchar, sino lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, viene a ser una bendición a tu vida.
Entonces, dice la Biblia que si dos estuvieran juntos y uno cayera, el otro le levantaría. Amén. Entonces viene a cumplirse esa parte de nuestra vida, de cuando uno tiene un hermano dentro de la iglesia, tienes la seguridad de que tienes un apoyo, alguien que esté orando por ti, Amén. alguien que te va a ayudar en los momentos más difíciles y que verdaderamente no estás solo. Amén, aleluya. A ver, hermano Carlitos. Que aunque vengan cosas difíciles, pastora, nosotros nos reunamos en amor y nos comentemos cosas edificativas tocante a la palabra, y que esto nos ayude más a estar más unidos y comentarse más en amor en Cristo. Amén. Bueno, pues están bien. Practiquemos el amor. Ayudémonos en oración. Y no nada más en oración. Extendamos nuestra mano a quien esté necesitado. ¿Me está escuchando? Es cierto, cuando venimos a los suyos, que son ustedes, nuestra familia, lo que venimos buscando es el apoyo en oración. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Aquí es donde nos damos cuenta que vamos en el mismo camino y que estamos pasando injusticias, muchas veces abandono. Escuche bien, abandono. Muchas veces pasamos cosas que realmente nos sentimos que estamos solos, pero cuando venimos a la iglesia nos damos cuenta que tenemos una familia que nos apoya en oración, que nos ama no por lo que somos ni por lo que tenemos, solamente nos ama porque somos comprados y lavados con la preciosa sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amada iglesia, es tiempo de que obedezcamos a Dios. Los tiempos se están poniendo más difíciles. Y este es un lugar para resguardarnos, para ser animados, para cobrar fuerzas, porque aquí están los hijos de Dios y la iglesia es de Cristo. Aquí es donde se manifiesta el Señor, donde recibimos la palabra del Señor, donde recibimos la ayuda del Señor a través de nuestro hermano, a través de nuestra hermana, a través del pastor, a través de su servidora, a través aún de los más pequeños. Porque a veces los más pequeños, tan inocentes, nos abrazan o nos dicen algo, te quiero, y ya con eso nos sentimos, muy amados. Los animo. La hermana Margarita en algún momento me dice, platicando con ella, si viniera un desastre, ¿a dónde iría, hermana? Ella dice, no, pastora, pues me vengo aquí a la iglesia. Dice, yo vendría aquí a la iglesia, nos reuniríamos aquí para ver qué hacíamos. Y no estoy hablando por el local, estoy hablando porque hay muchas manos que nos pueden ayudar, que nos pueden abrazar, que nos pueden dar lo que necesitamos. Perdón. Amén, aleluya. Y dice que ella se siente muy a gusto. Amada iglesia, es tiempo de que nosotros sigamos adelante. Enrique está distraído. Bueno, vamos en este tiempo a dejarle aquí. No está nuestra hermana Lili, va a preguntar, pero bueno, vamos a dejarle aquí. La próxima semana vamos a ver de la confianza y el valor en medio de las circunstancias difíciles, de la persecución, de la adversidad que hace la iglesia.
Esto es parte de la obediencia que le debemos a Dios. Amén. Estamos viviendo injusticias, estamos viviendo muchas cosas, pero Dios está con nosotros y la iglesia está viva. Amén. La iglesia está viva, la iglesia es de Cristo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le invito al pastor que dé gracias a Dios por su palabra.